Si yo ahorro tiempo y soy más feliz, voy a estar más enganchado con mi día a día, voy a estar más dispuesto a pensar diferente, a hacerme challenge a mí mismo, a hacerme un reto personal. ¿Cuántos de vosotros estáis teniendo problemas para contratar a personas? Da igual los casos de uso. De hecho, los casos de uso son un error a la hora de planificarnos. La realidad es que el sistema nos debería decir qué diablos, demonios nos están pidiendo los clientes. Uno es, la data no tiene que cambiarse. Y el día de hoy vamos a arrancar con alguien que precisamente es promotor de la transparencia y de IA responsable, prioriza la privacidad y la seguridad de los datos, alguien que tiene más de 25 años de carrera en tecnología, varios de ellos en Microsoft, donde se ha destacado de forma importante. Pablo Junco, quien es director ejecutivo para Microsoft América Latam. Bienvenido a nuestra primera charla del día de hoy. Muy buenas. Gracias por la invitación, gracias al comité organizador, gracias a todos ustedes por dejarme presentar un poquito la visión de Microsoft en los términos de analítica y data governance, pero en el sentido o en el contexto de la era del AI. Como bien decís, Pablo Junco, estoy basado en Miami, llevo más de 19 años en Microsoft y en los últimos años me he dedicado a trabajar con tecnologías nuevas, desde el punto de vista de cuál es el valor para el cliente final, cuál es el caso de uso, cómo medimos valor y lo más importante, cómo realmente aprendemos de lo que nos piden los clientes y los partners para incorporarlo en nuestro stack de productos. Y he trabajado con blockchain, IoT, algo que se llamaba Chatbox, LLM. Aún recuerdo, hace 8 años trajimos a unos clientes latinoamericanos, yo vivía en Seattle, y tuvimos una sesión de innovación que se llamaba Large Model. Y lo curioso es que nadie de la audiencia dijo que era importante. Entonces, a veces tenemos que escuchar de lo que viene en el futuro, no porque queremos implementarlo rápidamente, sino para hacernos pensar y empezar a debatir internamente cómo eso puede afectarnos en positivo o en negativo. Y hoy voy a hablar mucho de varios aspectos. La agenda es dónde estamos ahora mismo, cuál es el panorama que vemos actualmente en Latinoamérica, en el mundo, pero también en Latinoamérica. Voy a hablar de Fabric, voy a hablar de Azure AI, pero no voy a hablarlo desde este punto de vista de producto. Voy a hablarlo desde este punto de vista de por qué estamos desarrollando ese tipo de productos, cuáles son los problemas que estamos intentando resolver, cuáles son los aprendizajes y cuáles son realmente los elementos fundacionales que ponemos a vuestra disposición. Y por supuesto cerraremos con unas recomendaciones. Arrancamos desde el principio. Y el principio es importante hablar de dónde estamos y cuál es el papel de tecnologías como la AI. La AI está cambiando los negocios. Cuando hablamos de la AI, hablamos de una herramienta. Cuando hablamos de herramientas, estamos hablando de herramientas que nos ayudan a conseguir más, a hacer algo mucho más sencillo, conseguir un cambio normalmente positivo. Y si lo pensamos bien, la herramienta correcta siempre nos ha ayudado a conseguir más. Hablamos de años y años anteriores, cuando los romanos nos ayudaban a trasladar agua kilómetros a través de los canales y los acueductos. Hablamos de tener conocimiento en la mano gracias a los teléfonos móviles inteligentes. Son herramientas que bien usadas nos llevan a un objetivo. Y hoy quiero hablar de lo que para nosotros significa la AI. Porque para mí, lo que estamos viviendo actualmente, nuestra generación, estamos en algo que es único. Estamos definiendo cuál es el siguiente ola de innovación y cómo vamos a estar trabajando con las personas, cómo vamos a estar trabajando nosotros, cómo vamos a influenciar nuestro mercado. Y es importante entender que lo interesante de esta tecnología es que nos impacta a cada individuo, a cada equipo, a cada empresa, a cada industria, a cada sociedad. Nos impacta a todos y a todos. Entonces es importantísimo, porque vienen beneficios, pero también vienen implicancias, riesgos. Y me encantó que ayer cerraste con temas de éticos, porque en realidad es que el 83% de las personas que estamos hablando con ellas entiende que es un problema el tema de la AI cuando no está bien controlada, no está bien gestionada. En cambio, el 85% de las personas, cuando demostramos que estamos trabajando de una forma ética, responsable, de forma transparente y lo podemos comprobar, están más entusiasmados de utilizar la tecnología.
quedaros con eso. Si el 2023 fue el año del conocimiento, yo personalmente creo que el 2024 es el año de la adopción y también de la aceleración. Y no solamente en el mundo, sino también en Latinoamérica, en Colombia, en Perú, en Argentina. Y voy a daros datos que os ayuden a entender cuál es el estado de la región en estos momentos. Pero, ¿qué significa la AI y por qué estamos invirtiendo en la AI? Primero, es por un tema de la necesidad. La necesidad que tenemos como individuos de aumentar nuestra productividad, nuestra efectividad. Pero no en cualquier momento, sino basado en escenarios de uso cotidianos, en procedimientos que uso en mi compañía o en mi plano personal cuando interactúo con empresas de valor. Por ejemplo, en mi supermercado, mi banco, mi empresa de seguro, etcétera, etcétera, etcétera. La experiencia es fundamental. Entonces, es aumentar esa productividad y eficiencia. La segunda es la posibilidad real de diferenciarse de la competencia. Y sí, si todos utilizamos la AI, ¿cómo vamos a competir? La realidad es a través de innovación, a través de entender bien la tecnología, nuestros procesos, los valores de la compañía, hacia dónde queremos ir y aplicarlo. Lo que nos ayuda la AI en este particular es en acelerar esa ambición digital que tenemos. Pero está claro que es sobre la diferenciación versus competidores. La estadística también nos dice que el 87% de las empresas así lo cree, lo cual no estamos hablando simplemente de opinión, sino hablamos de hechos ya consolidados. La tercera es si es cierto que el crecimiento de la capacidad computacional de empresas como Google, Amazon, por supuesto Microsoft, no estoy volviendo tan loco, es un hecho y que nos están haciendo llegar la tecnología a todas y a todos. Eso es algo que tenemos que conseguirlo. Fijaros, hace no mucho escribí en Forbes un artículo que titulé La diversidad e inclusión en la tecnología. Lo que habla ese artículo es de la oportunidad que tenemos nosotros los latinos de conseguir más con nuestros limitados pero eficientes recursos. ¿Cómo vamos a competirle a las empresas globales que tienen el doble, triple recurso que nosotros? Lo que quiero decir es que la tecnología que tenemos a nuestra disposición es la tecnología que la están usando los grandes. Tenemos un momento único para diferenciarnos y estoy convencido de que la AI es ese tipo de tecnología que nos ayuda. Cuarto es, estoy convencido que por la audiencia de este evento sabemos que la adopción es clave. El valor viene de cómo los usuarios usamos la tecnología, las soluciones que ustedes ponen. Si los usuarios no usan la tecnología, el valor no viene. Y de hecho los cálculos de retorno de inversión vienen en función de quiénes usan y cómo se usan las soluciones que implementamos. También me hace llegar una reflexión. Si ChatGPT consiguió desde su lanzamiento en el 30 de noviembre de 2022 llegar a 100 millones de usuarios en 2 meses, cuando grandes hitos como Facebook tardaron 7 años, o WhatsApp, la tecnología de comunicación más utilizada en Latinoamérica, tardó 3 años y medio, lo que nos dice es que la AI es una tecnología que nos puede ayudar a conseguir nuestros objetivos en un tiempo récord. Y si no estamos consiguiendo, es algo que tenemos que revisar. A mí me gusta mucho hablar de lo que escucho y aprendo. Y hace 2 años estuve en Argentina y estuve presentando lo que yo estaba aprendiendo de el nuevo rol que venía, que era el CDO, y mira, ya estamos acá bastante consolidados. Hoy quiero hablarles de un estudio que presentamos en mayo, lo hacemos cada año. Este año fueron 31.000 personas de más de 30 países, incluidos 7 países latinoamericanos, donde el estudio nos ayudó a entender que 3 de cada 4 personas ya están usando la AI. La pregunta es si la AI que ustedes estáis construyendo, que estáis poniendo a disponibilidad de las personas. Pero también hemos aprendido que casi 50% de las personas han empezado a utilizarlo hace menos de 6 meses. Y yo creo que como líderes de datos tenemos que tener en cuenta lo que nos dicen las estadísticas. Pero también en la encuesta aprendimos algo. 78% de las personas están trayendo herramientas de AI a nuestra empresa. 78%. En Latinoamérica es un 83%. 78% a nivel mundial, 83% a nivel latinoamericano. Spanish latinoamericano. De hecho, está excluido Brasil de esta ecuación, lo cual es muy relevante para esta audiencia. Otra cosa que es interesante es que si fijaros todas las tecnologías, siempre hay una curva de adopción brutal de la nueva generación. Lo que hemos descubierto es que da igual qué generación seas, todos los estamos utilizando. La generación boomer, 73%. Fijaros
el resto de bandas, más de 75-80%. Pero todos los líderes, y posiblemente ustedes también, estáis preocupados del tema de la ciberseguridad y tema de la privacidad de datos. Y es fundamental que cuando hagamos nuestras políticas y nuestros productos, etcétera, tengamos en cuenta qué le preocupa a las personas. Los empleados estamos recibiendo valores muy significativos, y se pueden categorizar en 3 puntos. El primero es cómo estamos haciendo mejor nuestro trabajo, más rápido, ahorramos tiempo, más del 90%. ¿Cómo lo estamos haciendo de una forma que nos permite seleccionar qué tareas son las que son más importantes, más relevantes para el objetivo que tenemos como equipo, como empresas? Pero también, ¿por qué no? Por ser el mejor de la clase, para que se me reconozca mi contribución. Y fijaros que para hacer eso necesitamos más que usar la AI. Necesitas tener tu masa muscular activa para conseguir más y hacer la AI que te ayude a resolver cosas. Pero también nos dice que de 30.000 personas, el 83% dicen que hablan más de cómo disfrutan de su trabajo. ¿Qué significa esto? 1, tener el tiempo de entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la importancia del cambio que quiero generar? Si yo ahorro tiempo y soy más feliz, voy a estar más enganchado con mi día a día, voy a estar más dispuesto a pensar diferente, a hacerme challenge a mí mismo, a hacerme un reto personal. Pero también esto está muy conectado a algo que para ustedes debería ser fundamental. ¿Cuántos de vosotros estáis teniendo problemas para contratar a personas? ¿Podéis levantar la mano? ¿Cuál es el ratio de rotación que tenéis? Porque estoy convencido, no voy a decir palabra robar, digamos que vamos rotando los profesionales de talento entre las compañías. Hay una cosa que es dinero. La realidad, la segunda debilidad es cuánto atractivo es la compañía. Tercero, cuál es el valor. Pero después es la retención. Si yo estoy contento en mi trabajo, lo último que pienso es cambiarme, porque la alegría es algo que es un indicador muy importante. Pero aparte de esto, hablaba de que hay que pensar en los beneficios versus cuánto es el impacto, ¿no? 52% de las personas piensa que la IA es buena, pero en cambio estamos reacios a decirlo. Y en mi caso no tengo otra opción, pero hay que entender que los usuarios pueden estar reacios. ¿Y por qué? Porque fijaros lo que dice la siguiente estadística. Lo que nos dice es que piensan que nuestro trabajo puede ser reemplazado por una máquina. Y yo creo que como líderes de datos tenemos que asegurar que el cambio implica una forma de cómo contamos la historia, que vamos a hacer mejor, pero para individuo, recordar, individuo, equipo, empresa, industria, ¿qué significa? ¿Cuál es el valor para mí? ¿Y cómo voy a hacer yo más con menos? Estadísticas mundiales también, pero vamos a la España, a Sudamérica Latina, la parte que hablamos español. 55% de las empresas ya están usando la AI, 70% en el caso de Perú. El que no está usando AI, que posiblemente tenga un problema porque se va quedando atrás, el 12 de ellos sí está pensando en empezar a incorporar proyectos de AI. A mí sí me gusta entender por qué lo están haciendo. Y un tema que creo que no hablamos demasiado es cuál es la diferenciación competitiva. Y cuando hablamos de las inversiones, vemos que el 18% de las empresas de Latinoamérica, son 300 empresas, 1.000 personas, el 18% ya están poniendo la AI en su plan de inversión para hacer proyectos transformacionales, proyectos conectados con el negocio, conectados con las iniciativas de negocio. Pero lo están haciendo con algo que es interesante. Yo le llamo los Premium Early Adopters, perdón. Lo están haciendo sabiendo que por cada $1 que van a invertir en la AI, van a recibir más o menos de media unos 2.8 en Hispano Latinoamericano. Tenemos retos. Perú, $2.5. Todavía no ha mejorado demasiado su inversión. Argentina, 2.6. Colombia, $3 por dólar invertido. La media mundial está en $4. Pero lo interesante es que hay oportunidad y hay un retorno de la inversión por cada $1 que estamos invirtiendo. Las oportunidades se pueden categorizar en muchas formas. A mí me gusta definirlas en 4. Primero es cómo yo enriquezco la experiencia del usuario, la forma que interactuamos con nuestros clientes. La segunda es cómo reinventamos el enfoque de trabajar con mis clientes, pero cómo yo reinvento la forma que trabajo con mi empleado, partiendo, recordar, de nosotros. Cómo transformamos los procesos es fundamental. Una de las cosas que hemos aprendido, y los que me conocen
de tiempo, hemos enfocado mucho tiempo en buscar casos de usos exitosos para la AI. La realidad es que lo que he aprendido es que da igual los casos de uso. De hecho, los casos de uso son un error a la hora de planificarnos. ¿Por qué un error? Porque si estamos hablando de un caso de uso, te estás limitando a lo que queremos conseguir. Lo que hemos descubierto con la AI, la Generative AI, es que el resultado no es exactamente el que podemos predecir. Tenemos que estar abiertos a entender mucho más. Por ejemplo, si usamos la Generative AI para crear un nuevo chatbot para interactuar con nuestros clientes a través de un portal, de un banco, quizás el equipo de marketing quiere colocar unos productos y quizás el éxito de la inversión fue cuánto usaron nuestros productos que marketing estuvo empujando. La realidad es que el sistema nos debería decir qué diablos, demonios nos están pidiendo los clientes. ¿Por qué preguntan? ¿Cuál es el lenguaje que usan? Porque quizás deberíamos aprender y cambiar de eso. Y hay muchísimas técnicas que nos permitan decir qué preguntan, cuál fue la respuesta, más allá de la alucinación. Es qué realmente piden y cómo lo piden para ellos servir diferentes. No hace mucho estuve trabajando con una empresa colombiana, un banco de Bogotá, que no es Banco de Bogotá, que he aprendido en Colombia todo es una ciudad o un país, entonces se hace complicado para mí que he viajado tanto. No es Banco de Bogotá, pero sí es un banco de Bogotá, donde es frengo mental que tengo en mi cabeza para no cada vez que me presento delante de ellos. Pero una cosa que aprendimos es que al entender lo que pedían los usuarios, empezamos a cambiar qué tipo de datos podíamos entrenar los modelos. Y había un plan de un año de cómo entrenar el modelo. Por cierto, el cliente se llama Davivienda, demos el permiso, hablamos de ellos hace no mucho en un evento público. Y una de las cosas que aprendimos es que teníamos un plan de cargar información de entrenar el modelo. Cambiaron ese plan en función a lo que le estaban pidiendo los usuarios. ¿Por qué? Porque el plan era un plan orientado a marketing de las campañas. Y los clientes lo pedían era algo diferente. Y aprendieron muchas cosas que estaban haciendo un lenguaje de la competencia. Las preguntas que hacían sobre productos financieros de banco, hipotecas, eran preguntas que claramente eran de su competencia. Entonces, hay muchos insights. Y por tanto, cuando digo de hablar de AI, no hablo de casos de uso. Hablemos de cuál es el proceso de negocio, cuáles son los momentos de valor, de diferenciación, los momentos de la verdad que le llamo yo, y cómo la AI puede aplicarse y conseguir un retorno de inversión. Ahí es cuando pasas de $1 invertido, $2 de retorno, a $5, $7 de inversión. Estamos buscando momentos donde mejoramos el proceso. Por tanto, para mí es transformar los procedimientos y los procesos de negocio. Y la última es acelerar la curva de innovación. Y una de las cosas que estamos muy enfocados en Microsoft últimamente es cómo podemos asegurar que cada caso de uso, cada transformacional está asociado a sus indicadores. Y si no hay indicador de valor, no hay retorno. Y también no hay la percepción de que estamos haciendo algo útil y no algo que nos está haciendo ahorrar eficiencia o mejorar eficiencia y ahorrar costos y significa potencialmente ahorrar personas. Cuando la gente entiende cómo la AI o la tecnología impacta en los ingresos por empleado, en la incorporación de las personas, en lo que es el proceso de onboarding. No sé si lo sabéis, pero en Microsoft una persona tarda más o menos unos 6-7 meses en estar realmente productivo. Cuando digo productivo no significa que la persona no funciona. De hecho, son excelentes profesionales. De hecho, mucho más inteligentes que yo posiblemente. El problema es que es una compañía muy complicada. Muchos elementos, muchas matriciales, etc. El onboarding es complicado. Y el onboarding está basado en las personas. Pero imaginaros que además de eso, le ayudamos con tecnología. ¿Quién es quién? ¿Cuáles las siglas? ¿Cuál es el objetivo de cada reunión? ¿Cuál es la cultura de la compañía? ¿Dónde están las políticas de beneficios? Porque si invertimos tanto en políticas de beneficios, significa que esperamos un retorno, ¿no?, de esas políticas. A menos que las personas se queden en la compañía, a menos que sean felices. Por tanto, el mensaje principal es conectar cómo la tecnología ayuda con KPIs concretos. Y para dar un ejemplo del tema de innovación, conectado con el KPI de diferenciación con la competencia y la experiencia del cliente, os pongo un vídeo que todo ese vídeo está construido con tecnología de hoy. Otros proveedores pueden hablar de lo que puede hacer la tecnología, las gafitas y para las oficinas, buscando que es reconociendo todo de lo que hay en la calle y tener una interacción. Eso sí está bueno para el research. Lo que voy a mostrar ahora es un vídeo que se puede hacer a día de hoy y los invitamos. Pero pensar no en la tecnología, pensar cómo cambia la interacción con el cliente. Pensar ahora mismo, antes de ver el vídeo, en ustedes interactuando con la tiendecita de la esquina. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes son los usuarios. Vais a interactuar con la tiendecita de la esquina.
All right, let me ask the agent here. Hey, Seth. How's it going? What can I help you with today? I am fantastic. I'm sorry, I'm in such a hurry. I'm gonna go on an overnight camping hike where we're camping all this. It's gonna be dark, cold. Should I use these shoes? It's the mountains. It's probably gonna be cold. Great, no worries. Let me take a look. Ah, those are the Trek Star hiking sandals. While they're fantastic for summer hikes and keeping your feet cool, they might not be the best choice for cold Oh my God, mountain okay, I'm sorry to interrupt you. Pick the best thing that I should use and can you just add it to my cart? Just one product. No worries. Let's go with the Trek Ready hiking boots. They're durable, provide great ankle support, and most importantly, they'll keep your feet warm in the cold mountains. I'll add them to your cart now. Oh, ready for checkout? I see that. Amazing. Muchísimas gracias. Espero que me vaya bien en el campamento. De nada, Seth. Disfruta de tu campamento y mantente caliente con esas botas. Buena suerte y diviértate en las montañas. ¿Cómo cambia la experiencia, verdad? Es un agente entendiendo la situación, teniendo una conversación con mi cliente, en sentido de urgencia estaba, no sé si lo notaste, el bilingüismo, el cambio de cuando conseguí lo que quería, empezó a hablar español. Entonces, la pregunta que os hago o que nos hacen los clientes es ¿cómo podemos hacer para crear nuestra propia AI generativa? Y una de las cosas que siempre sale a la mente es, ok, necesitamos tener los modelos más poderosos del mercado, los que sean más baratos, los OpenAI, GPT-4, GPT-4o, concretamente este demo se hizo con GPT-4o mini para ciertos escenarios, Gemini de la competencia, Llama de la gente de Databricks, modelos, NVIDIA. Al final una oración de modelos, si vas a estar mañana en el evento de Microsoft, os hablaré un poquito más de detalle, pero al final necesitamos seleccionar modelos ya construidos o poder construir modelos poderosos. Y la otra es datos limpios. Y ustedes eso saben, creo, bastantes. Y necesitamos muchísimos datos para poder ser efectivos. Lo que significa para nosotros es que tenemos que tener una plataforma unificada que sea el centro de la gravedad de los datos, que me permitan gestionar los datos, estén donde estén, y me puedan acceder a la información. También necesitamos una plataforma que nos permita explorar, desarrollar, como decía yo, como dice en el slide, probar, desplegar, monitorizar aplicaciones de AI generativa. No solamente es usarlo. Usarlo es lo más sencillo, un API, call, and that's it. Hay un proceso completo. ¿Por qué? Porque sabemos que van a estar evolucionando. No sé si lo sabéis, pero lo voy a comentar. Cuando un cliente usa un modelo y sale un nuevo modelo, ¿sabes cuántos intentan cambiar el modelo? ¿Qué porcentaje? ¿Alguna idea? ¿Están muy callados? ¿10%? ¿20%? ¿50%? ¿73%? ¿Creéis que eso es lógico? ¿Creéis que estáis haciendo AI o estáis trabajando en lo más cool? Yo creo que hay un proceso de cool. Pero si el modelo es más barato, te da la misma eficiencia, sí tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo incorporas ese cambio en tu organización? Hay un sentido ahora. Es más barato, voy a conseguir igual resultados o mejores. Pero cambiarlo no es sencillo, no es trivial. Y para eso tienes que tener una plataforma que te permita tener unos buenos resultados. Y no solamente hablo de resultados de negocio, hablo también de resultados desde el punto de vista de AI responsable y éticos, resultados que sean una conversación válida. Cuando hablamos de la AI, sabemos ya, y ustedes hablaban de ello ayer, la AI es tan buena como los datos sean. Y la primera parte del proceso es tener una base de datos unificada. Cuando digo base de datos, no hablo de una base de datos física, no hablo de un Oracle, no hablo de un SQL, hablo de un almacén de datos abierto y 100% gobernado, donde la información pueda residir donde quiera que esté hoy en día. Evidentemente, hay que pensar cómo podemos hacer que sea más fácil, más ágil. La otra parte es cómo puedo asegurar que los datos me permitan tener una capacidad analítica. Porque la analítica es algo que vamos a seguir invirtiendo. Yo le dedico muchísimo tiempo a jefes de empresas. Estuve no sé mucho en YPO, en varias compañías, en varias YPO de muchos países de Latinoamérica, en eventos como Anticon. Y un punto principal de diseño o de conflicto era que querían matar los productos de analítica. Yo lo que les decía es, estáis equivocados. La analítica es lo más importante que tienes que tener en tu organización. La AI es un acelerador para darte visiones diferentes. Pero la analítica es algo que debe seguir invirtiendo y hablamos muchísimo más sobre ello. Pero claro, tienen que ser herramientas analíticas
pensadas para el usuario técnico, pero también usuario de negocio. Una vez que tenemos esto en orden, es cuando realmente tenemos que pasar a una plataforma integrada de AI donde esté pensado para traer unas experiencias fundamentales. Pero comentaba, pensando en el ciclo de desarrollo, como decía antes, cuando llega algo nuevo o un cambio o un error, seamos capaces de gestionarlo. Y la última parte es, cuando tenemos esto listo, es cuando ya empezamos a tener esas soluciones totalmente inteligentes, revolucionarias, etc. Y no significa que es un journey. Estoy diciendo que este es el mantra a donde tenemos que llegar. Por supuesto, pueden haber quick win en cada uno de los elementos. Déjame centrar un poquito la conversación en la primera fase, ¿no? En la parte de la plataforma de datos. El punto de partida de muchas compañías, especialmente la vuestra posiblemente, si sois como las compañías normales, es que se nota que hay un crecimiento orgánico de los datos, de las soluciones. Y eso lo que hace es crea una capacidad interesante porque vais viendo cómo los datos se van duplicando, la información se va duplicando, hay varias herramientas que hacen lo mismo, cosas similares, pero al final los datos se van duplicando y vais creando ineficiencias desde el punto de vista de la infraestructura. Eso también hace que vuestra interoperabilidad sea ilimitada. Hay muchísimos estándares. ¿Cómo puedo? No sé si lo sabéis, pero una de las cosas que más nos se quejan los técnicos es que tienen un lenguaje de query a los datos. La primera pregunta es, ¿qué base de datos es? Oracle. SQL. Databricks. Snowflake. Cada uno de ellos tiene, o SAP, cada uno de ellos tiene su lenguaje, su forma de hacer las cosas. ¿No debería ser eso algo sencillo de escalar? ¿Algo más sencillo de trabajar? ¿No debería resolverme eso, la capacidad de buscar talento? Que no esté tan enfocado en el cómo hacerlo a la última milla, sino en el objetivo realmente que quiero conseguir. Que la formación matemática, la formación de técnica me ayude a resolver problemas de negocio, no a cómo hago mejor mi query, que sea más barata, más rápido, según el lenguaje de cada uno de ellos. Y la otra parte es la exposición de los datos. Cuando más datos tenemos, más soluciones tenemos o más diverso en nuestra stack tecnológico, lo que nos encontramos es un riesgo mayor de errores. Y claro, cuando hablamos con los clientes, lo primero que me dicen es, oye, yo soy el líder de datos, soy el la señora Chief Data Officer. Ayúdame a no ser el Chief Integration Officer. Y yo no entiendo, somos contribuidores de esto. Pero esto también nos ayuda a decir a nuestras organizaciones, Mr. Jefe o Mr. Jefa, cuando tú me pides una solución, mi trabajo, el equipo mío, lo que se dedica es a navegar por todos mis datos para ver cuál es el dato correcto. ¿Cuál es el conjunto de datos que realmente es relevante para mi solución? ¿Qué solución lo voy a aplicar? Y después, ¿cómo lo entrego valor? Y por cierto, lo tengo que hacer de tal manera que mi gente entienda que hay un cambio transformacional que llega a los objetivos y que además, por cada dólar que inviertas, me des 5 o 6 dólares de retorno. Es la conversación. Por eso, creemos que el objetivo no tiene que ser ese. El objetivo es podamos tener nuestro patrimonio de datos bien orquestados. De tal forma que todos los datos estén unificados, basados en un almacén de lago abierto, gobernado, pero que no implique mover los datos. Creo que Snowflake está patrocinando este evento también, ¿correcto, no? Al menos he visto aquí un montón de logos. Creo que también está Google, también están otros técnicos. Y esto es lo que estoy diciendo, antes era raro, ¿verdad? Microsoft diciendo nombres, como alergia, ¿no? La realidad es que vuestras compañías, ustedes ya hicieron una inversión. Entonces, la visión de Microsoft es, si ustedes tienen unos datos distribuidos, las soluciones tienen que tener en cuenta que los datos podrían quedarse en el otro sitio. No hace falta duplicación. Podríamos tener una solución que nos gobierne a todos y que nos permita tener una visión unificada de los datos y que cuando llegue un proyecto me ayude a buscar la información que necesito y que me lo presente de una forma sólida. Por cierto, eso ayuda mucho al tiempo de respuesta, pero también al costo humano, y hablamos de felicidad de las personas. La parte más complicada de las personas, esta es la parte más española, pero la parte más complicada es que a nuestras personas lo que más les duele es buscar esa información, ese trabajo de trinchera. Cuando ya están con los datos y empiezan a hacer la AI, la parte transformacional, los ojos de la gente, ¿qué pasa? Cambian, ¿no? Aquí estoy, empiezan a contar la historia de cuál es el resultado, cuál es el transformacional. Ahí tenemos que dedicar nuestro esfuerzo. Para mí, como líder en mi organización, yo quiero a mi gente hablando de insights y cómo esos insights lo convertimos a acciones y las acciones se convierten en un resultado para mi compañía o algo bueno para mí, el individuo, algo que me permita mejorar como profesional. Y por supuesto, una vez que tengamos esa visión
de datos podemos tener lo que llamamos la gestión de dominios. Los datos organizados según el negocio lo entiende, en el lenguaje natural del negocio. ¿Y por qué no? Si hablamos de data governance, no sé si lo estáis viendo las tendencias, pero la mayoría del tiempo de las herramientas como Master Data Management, lo que van haciendo es, hey, he descubierto un montón de datos. En primer lugar, el primer trabajo es, ahora descríbelo. Y tienes un señor, una señorita, tequeando, este campo es esto, ¿qué significa esto? ¿No deberíamos sacarle un poquito más valor a la tecnología de la AI? La AI no debería descubrir los datos y también darte una descripción del campo, una descripción de los datos que estoy utilizando. Por cierto, no en función de para qué fue diseñado, sino en función de cómo lo están usando los usuarios. Es decir, los datos, cómo están almacenados, nos pueden dar una historia diferente. Deberíamos ser capaces de esa herramienta de data management que me identifique los datos y que me dé una propuesta de para qué se utilizan los datos. Y definitivamente, yo creo que lo que estamos hablando es que tenemos que asegurar que tenemos esa es la visión que tenemos que llegar, algo identificado que nos permita llegar a una base de datos unificada para después empezar a trabajar con nuestros equipos, ¿no? Y eso es un poco la propuesta de Microsoft. Y cuando hablamos de Microsoft, queremos que asegurar que no penséis en la base de datos, en el análisis, en AI. Mira, nosotros dejamos ese tiempo de obsesionarnos con la parte de Gartner. Queríamos ser el número 1 en cada cuadradito de Gartner. Lo que descubrimos es que hay que ser el número 2, número 1, número 3, pero hay que hacerlo que en cada cuadrante tenga sentido la interconexión, porque ahí es donde está la plata, para vosotros, en términos de retorno de la inversión, en términos de valor. Mi equipo de marketing, el que paga el evento, me pide ponga esta slide. Yo no voy a hablar de producto. El que me conoce, yo no soy una persona que habla de producto. Lo que sí quiero que entendáis es que la visión de Microsoft arranca con el gobierno de los datos, una forma de gobernar los datos de forma unificada, abierta, con capacidad de incluirle Copilot. Recordad que Copilot es nuestra capacidad de crear software que me permiten conseguir información en función de preguntas en lenguaje natural, me da recomendaciones para que yo me vuelva el piloto. Es decir, me llega información en función de lo que estoy preguntando, no en función de lo que me han construido. Por cierto, excelente trabajo, gracias por hacerme la reportería. Pero hay veces que tengo preguntas que son tontas, pero muy importantes la respuesta, que si yo consigo el dato, se acabó. Pensar el CEO o la CEO de vuestra compañía dice, ¿qué pasaría si en vez de hacer esto, hacemos esto otro? Para un Chief Data Officer o una Chief Data Officer es el momento de equipo, construir. Pero yo en verdad quería una pregunta, después tengo otra pregunta y otra vez. Esa pregunta no sería interesante hacerla a él o a ella, decirle, oye, pregunta, con los datos que tengo, hay una respuesta y en función de las iteraciones tenemos más claridad de lo que estamos buscando y empezamos a construir la solución. Pero fijar, ya no estamos hablando de tiny opportunity, estamos hablando de una oportunidad de escala, algo que realmente ayuda a todos los usuarios finales. Unified Data Analytics Platform. One product, one experience, one architecture, one business model. Unified data is stored in one lake, a SaaS data lake for the entire organization. Data is integrated and stored in an open format, allowing one copy to be used to train machine learning models, visualize data, and run SQL queries on the lake and data warehouse. A unified experience brings together all the tools data professionals need: pipelines for orchestrating data movement, experiments for training machine learning models, semantic models for defining key metrics, and much more. And for business users, Fabric brings together data for collaborating and doing ad hoc analysis in Microsoft 365. Unified governance, security, and compliance is built in for all your data. And with Copilot from Microsoft Fabric, AI helps everyone be more productive. Whether it's writing SQL statements, building reports, or setting up automations based on triggers. All your data, all your teams, all in one place. This is Microsoft Fabric. Este video lo que intento es que entendáis hacia dónde vamos, cuál es la propuesta de valor y os invitarle, por supuesto, a explorarlo. Hay varios mensajes que quería poner. Uno es, la data no tiene que cambiarse. Puse el ejemplo antes de Snowflake. Tenemos un acuerdo con Snowflake estupendo. Si tenéis Snowflake, sigue usándolo. O va a dar un dato. Si estáis trabajando con... Los datos están en Cosmos, están en Mongo, están en Azure SQL, están en Snowflake, etcétera. Muchos más van a ir viniendo. Una cosa que vamos a ofrecer es lo siguiente. Podéis hacer la analítica sin mover los datos. Hay un momento que puede haber problemas de performance.
no me va a engañar. ¿Por qué? Porque son muchos datos. Tenemos la capacidad que llamamos el espejo, que es la creación de reflejos, según el que creó este slide en español, pero es la función de mirroring. ¿Qué significa mirroring? Que si tienes un bosque de datos, pero quieres hacer trabajo de AI con una serie de set de árboles, me traigo los datos, los árboles nada más. Pero aquí viene lo interesante de la propuesta de valor de Microsoft. Por los árboles, el almacenamiento no te va a cobrar. ¿Por qué? Porque estamos en acuerdo de que los datos están en la otra plataforma. Yo te voy a cobrar por el compute, por el valor añadido que te haga, por la analítica, por la reportería, por cómo los usuarios están usándolo. Recordar, el valor viene de cómo se usa la información. Entonces yo te voy a cobrar por cada gasto computacional. Esa es la propuesta de valor. Y creamos muchas herramientas que nos permiten hacerlo de forma serverless. ¿Qué significa herramientas? Significan todas las capacidades de ingeniería de datos, data scientist, almacén, por supuesto, analítica o inteligencia en tiempo real, reportería, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de Fabric en particular, queremos también reconocer que estoy trabajando con un ecosistema, como comentaba antes, ecosistema de aplicaciones de terceros, tipo Oracle, tipo SAP, que seguro que hay mucho por acá, Salesforce, pero también de las herramientas propias de Microsoft, de CRM, de Dynamics. Por supuesto, muchos de ustedes son clientes de Office. Eso significa interacción con clientes, datos de clientes, quejas, propuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Información, insight que podemos utilizar, etcétera. Para nosotros, Fabric es la herramienta que nos permite unificar el mundo de los datos y dar valor y crear soluciones a partir de ahí, ¿vale? No solamente con Fabric, de hecho. De hecho, si usáis Databricks, una vez que la información está en Fabric, Databricks la puede usar, la puede explotar. Así que nos queremos centrar en valor añadido. Si te sale más barato o consigues tu objetivo con Databricks, usa Databricks. Yo te pongo la gestión de los datos y la gestión de la infraestructura. Este vídeo, que es el último que voy a poner, intenta descubrir cómo se utiliza la tecnología. Ponerlo desde el punto de vista del usuario que ustedes servís. Microsoft Fabric was developed to help everyone, from the data professionals to the business users, innovate faster with data. In this demo, we'll show you how Fabric can help anyone go from their lakehouse to insights embedded in Microsoft 365. To do this, I'm going to use the new Direct Lake mode in Power BI. I simply click on the new Power BI model button, select the tables I'm interested in, and I land in the Power BI web modeling experience. Without even leaving my browser, I can edit relationships, create DAX measures, and manage row-level security. With my data model created, I can click on the new report button and create a beautiful Power BI report directly from the lake without any ETL or data duplication. But instead of creating my own report, I'm going to ask Copilot in Power BI to help. I just described the report I want to build, including the specific insights I want to uncover. And Copilot will automatically analyze my data and provide a report based on my needs. And just like that, Copilot created a new report that is fully interactive. Copilot even added slicers at the top, and also conveniently gives me options to adjust the output to get just what I'm looking for. I can ask questions such as, which manager had the most revenue and top close percentage? And Copilot will respond by analyzing key influencers for variables in my data and add a new page that answers my question. Right away, I can see that Amelie Garner has the most revenue, but Peyton Davis has the top close percentage. With my report created, I can use Power BI's native integration with Microsoft 365 to infuse data where business users across my company already work every day. To start, I can select Analyze in Excel to open an Excel workbook, and the Power BI data automatically populates in Excel. I can then view and interact with them using pivot tables, charts, slicers, and other Excel features. I can even search for and find recommended Power BI semantic models directly from Excel and see the current Power BI reports using each model. I can also share my report directly with my coworkers in Microsoft Teams using the Chat in Teams button. But I want to make sure they always know how to find the report. To do this, I can simply add a new Power BI tab to the existing Contoso Revenue Teams channel and then add my report. Now, every member can easily access and review it whenever they need. They could also export this report to PowerPoint, which would automatically create a new presentation with a live, interactive Power BI report. Users can present this deck
or copy the slide over to their existing deck and use it to drive clarity and improve storytelling in their meetings. After the meeting, the presenter can even share the report out by embedding it directly into the body of the email as a card, bringing data, insights, and visualizations directly to their attendees' inboxes. Starting with just simple data in your data lake, Microsoft Fabric helps you quickly model, visualize, and share your data so you can foster a data-rich culture across your organization. Estamos yendo a una diferente dimensión, la forma que estamos trabajando. Mi invitación es trabajemos juntos. ¿Qué significa esto para vosotros? Todo lo que es la parte de poner la data en orden, la parte analítica, para nosotros es clave. Por supuesto, desde allí podemos crear los chatbots, podemos tener generación de AI automáticamente, reduce mucho el ciclo de respuestas, pero todo gobernado. Nuestro Chief Financial Officer suele decir flexibilidad at the edge, disciplina at the core. Significa que los datos tienen que estar protegidos, gobernados, y el usuario tiene que tener la libertad de sacar los datos y sacarle más partido. Y la otra parte de la conversación, simplemente aquí no voy a entrar en detalle, simplemente quería que quedara claro que una vez que tienes los datos en orden, están todas las inversiones de la AI en la parte de trabajo. Y ahí es donde tienes que asegurarte que tienes una forma de trabajar que te permite sacarle partido a la AI, en cualquiera que sea el escenario. Incluso crear tu propio copilot, porque sí, vamos a crear copilots para funcionalidades en particular, problemas recurrentes, problemas similares, pero cada uno de los clientes sois únicos y por tanto tenéis que tener la capacidad de construir vuestro propio copilot para convertir a cada uno de vuestros usuarios en pilotos. No es un buen día para mí porque estuve 2 horas, un día entero en un aeropuerto, hablando de muchos pilotos, pero bueno, hoy se queda muy bien. El mensaje final mío para vosotros es: vamos a hablar mucho, y os pido disculpas, muchos equipos todavía están en ese proceso de onboarding, hablan muchísimo de producto, pero fijar lo que he dicho hoy está hablando de por qué estamos construyendo las soluciones que estamos teniendo. Y estamos creando las capacidades para los datos, para la AI, pero de forma integrada. Y podéis arrancar por la izquierda o por la derecha. Lo importante es que al final nos unamos exactamente en la misión de lo que llamamos nosotros el Chief Data Officer, que es sacarle partido a los datos. Para terminar, 2 mensajes fundamentales. Está todo integrado de forma nativa, lo cual es un ahorro de coste para vosotros. Estamos pensando en eficiencias y cuando hablamos de eficiencias, lo que nos estamos centrando es no ser el mejor producto, sino es que sea un producto que realmente se traduzca en esos indicadores que comentaba antes de más ingresos, más rendimiento, más beneficio, mejor costos. Pero todo esto sacando las capacidades que nos presenta la Generative AI, las capacidades de generación de contenido, la capacidad analítica, la capacidad de búsqueda semántica, la capacidad de pasar de una búsqueda de tipo robot a palabras claves, donde la responsabilidad la tiene el usuario, a una conversación donde el usuario tiene lo que busca, ¿vale? Y con esto termino diciendo que como siguiente paso Microsoft trabaja sobre la confianza. Todo lo que ustedes hacen son vuestros. Nosotros nunca vamos a coger vuestros modelos y vamos a aprender de ellos. Eso lo hacemos en Research. Y todo y cada uno de nosotros, todo lo que cada uno que he presentado está a vuestra disposición. El trabajo principal de Microsoft es que ustedes aprendan. Termino con una presentación, con una referencia, como terminaste ayer, ¿no? Responsible AI. Todo lo que hemos aprendido de años de Responsible AI se ha aplicado en metodología a la hora de construir nuestros productos, a la hora de asesorar a vuestros clientes, pero todo está recogido en ese enlace. Para los líderes de datos, para ustedes, pero también para vuestros equipos, tenemos guías pensadas en usuarios finales, en roles. Ahí os doy una referencia muy buena, que lo compartáis en vuestra compañía. Y por cierto, hay muchísimo más. Avisarme a David, a mí, lo que queráis. Y último mensaje. Muchísimas personas hablan de AI. Mi recomendación para vosotros es usar la AI, aprenderla, mejorar según la iteración, asegurar que estamos dando valor a las personas, a los equipos, a las empresas, a las industrias y por último, asegurar que lo hacemos de una forma responsable y ética. Es nuestra responsabilidad como líderes de datos. Con esto, si lo he hecho bien, muchas gracias.
Hola, muchas gracias, Pablo. Muy buena tu presentación. Hay un debate fuerte ahora en las comunidades, en los blogs, etcétera, sobre pequeños modelos a contra de modelos gigantes tipo Guerra de las Estrellas, ¿no? ¿Cuál es la posición de Microsoft y las herramientas que tiene Microsoft sobre enjambres de pequeños modelos sobre cosas muy enfocadas? Tomo el ejemplo tonto de un modelo Mistral on-premise que puede hacer una cosa muy específica. ¿Cuál es la posición de Microsoft al respecto y las herramientas que da para controlar enjambres así de pequeños modelos? Te voy a responder, pero tengo tanto aprecio a esta comunidad que no voy a hablar de Microsoft, te lo voy a decir en privado. Y que quiera respuesta, te lo voy a decir a cada uno de ustedes en privado. Pero te voy a dar la respuesta en lo siguiente. Primero no es el modelo que manda. El que manda es el caso de uso, lo que quieres conseguir. Segundo, hay unas capacidades, unos elementos que tener en cuenta. Cada modelo va a tener debilidades y fortalezas. Temas de coherencia, de coherencia de la información, de nivel de alucinación, de cómo bueno es en ciertas capacidades de generar contenido, de entender multimodal, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que sí le estoy diciendo a las personas que trabajan con Microsoft es seguro, uno es, trabaja con varios modelos. Empieza el partido sabiendo que hay varias alineaciones. Que cuando empieza el partido pueden pasar cosas, se pueden lesionar gente, se pueden ocurrir cosas. Hay resultados, quizás el mejor jugador no tiene su día. Comió una galletica, que esa galletica tenía leche y resulta ser que era alérgico. Yo qué sé. Las cosas pueden cambiar. Necesitas tener un modelo, un catálogo de modelos que puedas elegir cuál es el mejor modelo en función de tu presupuesto, de tus objetivos, probarlo, pero que estén monitorizando cómo es tu rendimiento desde el punto de vista de la conexión con los datos, de cómo está alucinando, de cuál es el resultado esperado, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, herramientas de control. O sea, herramientas de control desde el punto de vista responsable hay, pero también de monitorización y transparencia. La respuesta de Microsoft es, te vamos a acompañar en el entorno completo, desde el catálogo de productos al proceso de selección del modelo, al modelo probarlo, ejecutarlo con tus datos y asegurar que puedas validar esas preguntas que te hiciste, cómo efectivo es ese modelo, si hace falta cambiarlo, lo cambiamos el modelo, si te funciona, cómo lo mueves a calar, y mientras que estás ejecutándolo puedes monitorizar cómo está funcionando el modelo, cómo evoluciona en función del uso, que puedas hacer ajustes. Si ves que tu modelo empieza a responder de forma sexista, ¿cómo lo puedes corregir? ¿Cómo puedes ajustar parámetros? Mira, la parte de responsabilidad es importante, pero este tipo de características, la parte de género no es tan importante. Tengo un cliente mexicano que es un constructor de tuberías, de gas. Y la palabra muy normal es, ¿se está poniendo caliente? ¿O qué necesito para que se ponga caliente? Eso en ciertos contextos puede ser sexista, ¿estamos de acuerdo? En cambio, en el contexto particular, la palabra caliente no significa mucho. No es que puede ser loco. Entonces, en este caso, es importante que el sistema se pueda ajustar para que se entrenen algunas palabras diferentes, pero también para que la parte sexista es un lenguaje técnico, no sea tan importante, pero que la parte sexista no te impacte otros elementos éticos y responsables. Por tanto, la respuesta de Microsoft es el end-to-end. Somos un proveedor de plataforma que está pensando en cada uno de los elementos. Y por último, todas las herramientas de responsabilidad que estamos creando, tenemos más de 90, están pensadas para resolver problemas, proteger nuestra marca. Creo que esa parte es importante, ¿verdad? Proteger nuestra marca. Pero ha sido probado de forma masiva. Ha sido probado en Office 365, ha sido probado en Bing, ha sido probado en Xbox con modelo de recomendación, ha sido probado en cada una de las iteraciones que estamos haciendo con nuestros clientes. Por tanto, todas las herramientas de control, monitorización, transparencia ya han sido creadas para vosotros. Y cuando lo usáis en Azure, en este caso, es algo que ya está probado, ¿no? Long answer, pero seguimos platicando. Ya, Pablo, muy buena presentación, gracias. Había una lámina al principio, ¿no?, que citabas un informe del MIT que decía que el 80 y pico % de las empresas decían que esto iba a ser una capacidad diferencial para ellas. Pero a su vez, lo has mencionado y creo que está patente, es una tecnología que es bien accesible para todos, ¿no?, que a veces es más fácil integrarla y usarla. Y parece que son dos cosas contrapuestas. No todo el mundo tiene acceso, pero realmente me va a hacer diferente a los demás. A tu juicio, ¿cuál es el factor que realmente va a hacer que la aplicación de esto sea distinto, sea diferente, que te diferencies de tu competencia? Al final, todos y cada uno de nosotros tenemos una empresa detrás fuerte.
que le ha invertido en unos usuarios a un ecosistema, con unos sistemas de gestión, unos procedimientos. La principal respuesta es, si todo lo que se te ocurre con la AI es algo nuevo, estás en el momento incorrecto, estás incorrecto. Por definición, no puede ser que el 90% de las ideas sean traer algo nuevo. Ahí es cuando hay que bajar los humos, conectar con la realidad. Segundo es, como comentaba antes, del proceso, cuál es el momento, la verdad, donde la tecnología da una respuesta alucinante, totalmente diferenciadora. Y ahí es donde venía a conectarlo con ciertos KPIs. Tiene que haber un cambio, porque estamos hablando de una tecnología que tiene mucho potencial, pero también tiene mucho riesgo, si no lo hacemos de forma ética y responsable. Entonces, tenemos que hacer un challenger a nosotros mismos de cuál es el cambio realmente que tiene desde el punto de vista de la recuperación del ingreso, la experiencia del usuario. ¿Cómo traducimos esa experiencia del usuario a algo más? Yo siempre digo que el gran beneficio viene cuando, si por un proyecto de AI consigo un resultado y lo consigo, el resultado que estoy cantando, si yo pienso que voy a devolverle $2 por cada dólar invertido, si yo lo devuelvo es un éxito. Pero si encuentro anomalías en el proceso, si encuentro oportunidades de mejora del proceso, si encuentro la intención real de mi cliente, si entiendo problemas que impactan de forma sistemática la productividad, la eficiencia de mis empleados, si soy capaz de buscar siempre un y en vez de hacer una palmera, hago un árbol con muchas ramas, ahí es cuando estamos ganando. ¿Por qué? Porque estoy haciendo es invirtiendo consiguiendo un cambio enorme, beyond lo que estaba diseñado. Eso significa que estamos también en mindset de innovación. Tiendo a decir a las personas, y lo contaba antes, cuando buscamos, y esto pasa mucho en los bancos, la mayoría de chatbots de los bancos no salen a producción en menos de 12 meses. La mayoría. ¿Sabes por qué? Porque los usuarios esperan unas respuestas. Yo siempre digo, si estás construyendo algo para sustituir a la persona, estás haciendo algo mal. Tienes que ayudarte a hacerlo conseguir más, entender realmente a tu audiencia cuál es el valor añadido. Por tanto, no esperéis una respuesta muy exacta. Ser open-minded y buscar otras alternativas con la misma inversión, con el mismo proyecto. No tienes que abrir un nuevo proyecto, un nuevo APO. Y ahí es donde viene la diferencia. Y por cierto, y cierro con esto. La diferencia entre Estados Unidos y Latinoamérica en cuanto a retorno de inversión, de ese 2.8 de retorno de inversión versus casi $4, ese open mindset que ellos tienen de hago un proyecto, el resultado quizás no es exactamente lo que espero, pero si he invertido tengo que sacarle valor. Y eso significa abrir fronteras, buscar valor añadido a ese dólar invertido, porque ese dólar invertido significa personas, no solamente tecnología, personas, tiempo de personas. Entonces, para mí esa es la forma, lo que cambia a la hora de trabajar con la AI.